Primera de Juan capítulo 4 va a ser una diferencia. ¿Todos estamos aquí? ¿Nuestra mente a dónde está? ¿Aquí? Déjala que vuele. ¿Dónde está tu corazón? ¿Aquí también? Vamos a ver si está aquí en nuestro corazón. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, 7. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bien, vamos a ver lo que Pablo enseña en Corintios. Y podemos hacer la semejanza de lo que habla Juan. Podemos hacer la semejanza de lo que habla Pedro. Y también lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Para comparar si estaba correcto Juan en lo que estaba expresando. Porque Pedro en el capítulo 5 hace esa definición. Cuando Pedro escribe esas cartas, dijo, así como nos ha escrito vuestro hermano Pablo en todas sus epístolas, algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos, inconstantes, tuercen. Así que miramos que Pablo escribía cartas, las leían ellos, tenían conocimiento de lo que predicaba Pablo, de lo que predicaba Pedro, de lo que predicaba Juan, pero estaban basados en el Antiguo Testamento y estaban ellos presentando a Jesucristo, no las enseñanzas de Jesucristo. ¿O creen ustedes que estaban usando todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Estaban usando desde el Antiguo Testamento para ver que Jesús y mostrarles que Jesús era el cumplimiento. Al estarles mostrando esto, estaba marcando una diferencia. ¿Somos de Dios o son del mundo? Pero Juan comienza a hacer la expresión, hijitos, vosotros sois de Dios porque los habéis vencido. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ese versículo nos encantaría. Nos fascina ese versículo leerlo. Pero podemos ver en el lugar donde estamos, nosotros estamos aquí o estamos en el mundo. Porque hace referencia Juan acerca del mundo diciendo así. Ellos, el 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Correcto? Cuando vuelve a enfatizar Juan, marca una gran diferencia. Y esta es la diferencia en la cual nosotros debemos de estar. Somos elogiados por Juan cuando dice en el 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Era la gran diferencia. ¿Qué es lo que está en nosotros? Jesucristo, sus enseñanzas. Pues oían ellos las prédicas, las enseñanzas de Juan, de Pedro, de Pablo, quienes estaban presentando a Jesucristo, para que Jesucristo fuera parte de nosotros. Y por eso hace la referencia Juan. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Hablaba de Jesucristo o hablaba del Espíritu o hablaba del Padre? Pues aún para que sepan, en el capítulo 5, ahí mismo vamos a ver la referencia que hace Juan en el 5, 7 y 8. Y ahorita regresamos ahí. Dice así, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Bien, volvemos a regresar hacia donde estábamos. ¿Por qué? ¿Estábamos en el 4? Ahí estábamos. Ahí vamos a regresar. ¿Por qué? Si decimos, no, pues si Cristo está en nosotros, si nosotros tenemos las enseñanzas de Jesucristo, no es solamente Jesucristo, dice que son 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si eso está en nosotros, hemos vencido al mundo. Pero cuando hace la referencia, los del mundo no nos oyen a nosotros. Pero ahora vamos a hacer la comparación.
si nosotros no tenemos lo que dijo Juan, si no tenemos el Espíritu de Dios, si no tenemos al Señor, si no tenemos a Dios, si no lo tenemos en nosotros, pero queremos que nos oigan, siendo nosotros del mundo y no nos oyen, los vamos a desechar porque nos consideramos a nosotros mismos quienes somos. Verdaderamente el Padre está en nosotros, pero cuando hace el 5, dice, a los verdaderos, a los que tienen al Padre guiándonos, a ellos les dice, haciendo la gran diferencia. Ellos no nos oyen porque son del mundo, no pueden entender las cosas de Dios, pero los que son de Dios, los que tienen al Padre, nos oyen, porque son de Dios. Vamos a bajar un poquito hacia abajo, dice, nosotros somos de Dios, el 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Estaba marcando una gran diferencia porque está hablando acerca del mundo, está hablando acerca de Dios en nosotros. Está la palabra de Dios en nosotros. Si es así, nos hace la referencia Juan. Para ello nos dice así. En esto se mostró el amor, el 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, que se mostró Dios, el amor mismo mostrado en nosotros. ¿Por quién dice? Por Jesucristo. En esto se mostró el amor de Dios. Y se mostró para que nosotros, pero ¿cuál era lo que marcaba la gran diferencia? Para que nosotros vivamos por Él. Así que si nosotros reconocemos lo que nosotros tenemos, lo que está la verdad en nosotros, o todavía pensamos nosotros que estamos en el mundo. Wow, porque al estarles hablando Juan, no estaba hablando simplemente a los que habían aceptado. Cuando usa la referencia, hijitos, vosotros sois de Dios. Pero no se estaba refiriendo a todos. ¿Por qué? Porque cuando hace la referencia en el 4.1, amados, no creáis a todo espíritu, sino examinad los espíritus no son de Dios. Porque muchos falsos han entrado. El problema no es que hayan entrado, pero y se estaba refiriendo, no es que van a venir de afuera y van, no. Examínate a que no esté allí. Cuando tú examinas si el Espíritu es de Dios o si no es de Dios, es el tiempo en que tú reconoces que es el espíritu de error el que está obrando en ti. Es el tiempo de decirle nosotros, hey, no te queremos aquí. Go away, get out, salte, vete, no te queremos aquí. Nosotros tenemos esa autoridad cuando nosotros usamos la palabra. Dios nos dio esa autoridad. El hombre no la usa porque no ha hecho la decisión de querer cambiar o no ha hecho la decisión de vivir por el Espíritu, y aún reconociendo los malos espíritus, no los echa uno fuera. Porque nos divertimos con ellos, porque nos gozamos con ellos. ¿Por qué? Es cuando debemos de marcar la diferencia, pero en nuestras vidas. No vamos a marcar la vida de los demás. ¿Por qué? Porque, Juan dijo, aquí se manifiesta. Amaos a vuestros hermanos. No está diciendo, no ames ámalos. ¿Por qué? Porque el amor que tú le das a él lo hace reconocer. Le estás dando testimonio de que Dios está en ti para que ellos reconozcan en el espíritu en el que andan. Hace un tiempo leí una pequeña parábola de un pastor que escribió en un libro. Dijo, se sentaron a la mesa de la familia. Comenzaron la cena. Al terminar, le dice a uno de sus hijos, quiero hablar contigo. El hijo molesto le contestó, ya sé lo que me vas a decir. Siempre lo mismo y lo mismo. Siempre me dices lo mismo. El hijo molesto se levantó de la mesa y se fue. Todos se quedaron quietos, nadie dijo nada y el hijo enojado se fue. Pasaron varios días, la otra semana. Viene el hijo con el padre y le dice, oye, necesito, ya sé lo que me vas a decir, le dijo el padre. ¿Qué necesitas algo? El hijo
Se quedó pensando, no supo qué contestarle al padre. ¿Por qué? Porque el padre le iba a recordar que él usó las mismas palabras cuando el padre le iba a solicitar algo. Y él contestó, ya sé, molesto, y se fue. El padre no se enojó, pero sí le dijo, ya sé lo que me vas a decir. ¿Qué? ¿Necesitas algo y me vas a pedir algo? Diramos nosotros, ¿qué tiene que ver esta pequeña parábola? Pues nosotros usamos a veces eso. Nos molestamos cuando viene la exhortación a nuestras vidas. Cuando nos dicen que algo que tenemos que hacer, nos molestamos y nos vamos y no lo hacemos. Pero cuando sí necesitamos, venimos al Padre diciéndole, Padre, fíjate que estoy en tribulación y le necesito, y le ruegas y lloras y haces todo. Y comienzas a usar la parábola que dice que si nosotros oramos constantemente y le pidemos a Dios, Él nos va a contestar. Nos gusta saber eso, le estamos llorando al Padre para que nos conceda lo que nosotros necesitamos. Pero te voy a decir que si tú miras esa parábola, el hijo no pudo chantajear al padre. Pero ¿crees tú que tú sí puedes chantajear a Dios? Te equivocas. Dios no lo podemos chantajear. Queremos, por misericordia, Dios no nos desampara. Como aquel hombre no desamparó a su hijo, pero esperó el momento en que él viniera a rogarle al Padre. Así Dios también está esperando el momento en que nosotros vengamos a Él. Y creemos que nos va a oír Dios. Dice que el oído de Dios está sobre los justos, pero no con los injustos. Y queremos creer que nosotros, siendo injustos, rogamos al Padre y nos va a oír. Eso es lo que creemos y nos gusta creer eso. ¿Por qué? Jesús lo puso de una manera muy simple. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. No ha hecho diferencia. Pero no, porque sale el sol y los injustos creen, Dios me está oyendo. No. Miramos la diferencia, pero a veces la miramos, pero no la queremos reconocer. Y creemos que podemos ser los hijos chiflados o los hijos chantajistas, que podemos chantajear a Dios para que Dios haga lo que nosotros queremos. Y estamos equivocados, porque no hay manera de que nosotros podamos chantajear a Dios, porque Dios nos conoce y nos conoce perfectamente con las intenciones que nosotros venimos a Dios. Porque Él está mirando el corazón de cada uno de nosotros. Desde antes que tú llegues, Dios dice, ¿no vistes? ¿No leíste? ¿No has oído? ¿No te has dado cuenta que cuando te venían a sacrificar, el pueblo de Israel tenía que limpiarse para poder entrar al santuario? ¿No has leído que necesitas una purificación? Pero ahora el cristiano, todo como quiere venir a la presencia de Dios y se le olvida que nosotros debemos de venir limpios delante de Dios, pero venimos a veces con doble intención. Está marcando Juan la diferencia. ¿Para qué? Todos aquellos que estaban leyendo la carta de Juan supieran esa gran diferencia. ¿Somos del mundo o no somos del mundo? Regresamos al capítulo 2, de allí mismo de Juan. Vamos a ver otra referencia de lo mismo de lo que está hablando Juan. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Porque no está diciendo que desprecies a tu hermano, desprecies a aquel. No, te está diciendo que si lo amas, aún en la condición de pecador, aún en la condición como se encuentra, tú tienes que mostrarle su amor. Pero muchos creyentes aborrecen a su hermano porque lo miran que cometió una falta, porque miran que cometió un pecado, porque miran que anda desordenadamente y en lugar de amarlo, lo desprecias. Eso es lo que manda la palabra de Dios que haga, no lo hace. Y entonces el hombre no comienza a saber la diferencia, porque el que aborrece a su hermano está en el mundo todavía, no ha salido de allí, todavía está en tinieblas. Dice, tengo a Dios, creo en Dios, aleluya, gloria a Dios, y puede gritar todo lo que quiera, pero no ha salido del mundo. ¿Por qué? Pues ha aprendido a amar. Aún así que está en error, en que el deber de nosotros es amarlo. No complacerlo, no seguir en sus transgresiones. ¿Por qué? Porque Dios dice, si ama Dios a alguien, lo corrige. Ese es el amor de Dios. Cuando nosotros decimos amar a nuestro hermano, no le reclamamos, pero sí venimos a Él, no para participar de sus obras, sino para reprender las tinieblas que hay en Él.
y allí muestras el amor. Pero si no amas a tu hermano, ¿en dónde estás? ¿En el mundo o en Dios? ¿En dónde estamos? Mira lo que dice ahí mismo, pero más adelantito. Dice así, 15. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Va marcando Juan una gran diferencia. Para que entendieran, si estás en el mundo, estás con Dios. Jesucristo dio la misma enseñanza a sus discípulos, haciéndoles saber, vosotros estáis en el mundo, pero ya no sois del mundo. Así que nosotros cuando miramos a alguien que está en el mundo, acuérdate que tú no debes de entrar al mundo. Tú ya no eres del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ni vamos a entrar en las obras de ellos. Pero sí tenemos que amarlos. Como dice el 15, volvemos al 15. Como dice el 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es que no consideremos que podemos nosotros amar las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque vuelve a enfatizar Juan para mostrarnos o enseñarnos a nosotros la gran diferencia. Dice así, porque en el 16, porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así que si hay esas señales, no ha salido del mundo. No importa qué tanto nosotros clamemos y que digamos que alabamos y glorificamos a Dios. No tiene, hace tiempo, hace como unos 5 años, miré un reportaje que estaban reportando a uno de los músicos famosos cristianos. Cuando estaban en la entrevista, ese músico famoso no tenía el conocimiento suficiente para contestar unas simples preguntas. Y me quedé yo así. Y es famoso, y toca, alaba, y según él, y a los hermanos a que se levanten, que griten aleluya, y gloria a Dios, y está ahí mucho juego. Pero cuando le hicieron esas preguntas, el pobre no pudo responder, y quedó en ridículo siendo cristiano. Podemos venir nosotros y levantar las manos y decir gloria a Dios, pero ¿dónde estamos en el mundo? Ni siquiera tenemos el conocimiento a veces de lo que Dios quiere o pide para nosotros, pero el hombre se envanece tanto que lo que quiere es ser alguien grande en las congregaciones y sobresalir en todas las cosas. Pues estos hombres quieren vanagloriarse por ellos mismos. Pero miramos a él, no, mírate a ti. Mira que el ejemplo que estás mirando no te afecte a ti. Yo no voy a ser como él. Yo no voy a hacer eso. Miras el mal en la otra persona, tú dices, eso está mal. Entonces, estás reconociendo que no lo debes de hacer. Y si lo haces, entonces viene el problema en nosotros. ¿Por qué? Pablo dice así, en Romanos capítulo 2, en Romanos capítulo 2, Pablo especifica la gran diferencia. ¿Cuál es esa gran diferencia que está marcando ahora en Romanos? Pablo en el capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Así es que, ¿cuál es la diferencia? No podemos nosotros mirar a aquella persona con ojos de nosotros hacemos lo mismo, porque Jesucristo lo puso de una manera diferente. Jesucristo dijo, saca la viga de tu ojo para que mires la paja de tu hermano. Saca la viga de tu ojo. Entonces tenemos que saber la diferencia en dónde estamos nosotros. Aun cuando miramos las cosas malas, no entrar en las cosas malas, sino que las reconocemos para no hacerlas nosotros. Pablo marcaba gran diferencia
también diferencia Pablo. ¿De dónde lo aprendió Pablo? Tenía mucho conocimiento Pablo acerca de las cosas de Dios, pero no tenía la sabiduría, sino hasta que tuvo un enfrentamiento directamente con nuestro Señor Jesucristo y se apartó, se separó y buscó a Dios de todo corazón. Y hay muchos aquí, Tarsos, muchos Pablos, en su vieja manera de vivir. ¿Por qué? Porque Pablo hizo una gran diferencia, se apartó de los religiosos, de todos aquellos que él y que estaba entre ellos, ahora se volvió, pudo conocer la diferencia, la aceptó. ¿Qué hizo Pablo? La aceptó. Pero nosotros lo aceptamos. Dice, es que él tuvo una revelación, se le presentó nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que Dios se nos ha presentado en nuestras vidas, vez tras vez. El hombre no ha querido ver. Porque la palabra de Dios dice que en estos días vamos a tener sueños, visiones, a profetizar. Pero si no hay nada en nosotros, entonces quiere decir en dónde estás. Si no podemos ni siquiera oír la voz de Dios, ¿en dónde estamos? ¿En el mundo o en Dios? Seguimos ahí. Estamos en Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. ¿No améis al mundo? Esa simple expresión no tendría significado para nosotros. Pero comienza a tener significado, ¿sabes cuándo? Cuando comenzamos a tener el conocimiento de lo que nos aparta de Dios. ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? Los deseos de la carne, los de los ojos, la vanagloria. Entonces comenzamos a tener diferencia. Bueno, ¿cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles son los deseos de los ojos? ¿Cuál es la vanagloria? Comenzamos nosotros a indagar y a buscar, a conocer la diferencia. Pero creían que estaban incompletas las cartas de Juan. Las cartas de Juan no estaban incompletas. Muchos no las tienen completas. No las quieren completar porque todas las cartas te llevan al mismo lugar, a que reconozcas que necesitas de Dios, a que te vuelvas de la manera pasada de vivir a una manera nueva de vivir, que dejes las cosas del mundo para dedicarte a las cosas de Dios. Todas las cartas, como los evangelios, te llevan hacia lo mismo, a que el hombre se arrepienta, a que se vuelva hacia Dios. Y Juan estaba enseñando lo mismo. Pablo estaba enseñando lo mismo. Pedro estaba enseñando lo mismo. Nuestro Señor vino ¿a qué? ¿A enseñar lo mismo? A enseñar lo mismo. Que nos volviésemos a Dios. Porque el pueblo de Israel había abandonado a Dios. Cuando encontramos ciertas como Ana o Simón que estaban esperando, que estaban dedicados a Dios, pero encontramos tan pocas referencias acerca de personas que sí estaban esperando a Dios y que eran justos. El otro que hace mención Jesucristo es uno de los discípulos el cual Pedro y Juan van y le hablan, Natanael. Es una referencia que usa nuestro Señor Jesucristo. Y hay pocas las referencias que miramos nosotros, pero vamos a ver qué tanta multitud era el pueblo de Israel. Pues había no miles, millones del pueblo de Israel y muy pocos creían y eran justos. El otro que menciona la escritura en Mateo capítulo 1 es José, que era un varón justo. Así que cuando miramos todas estas referencias nos vamos a dar que había muy pocos. Y ahora es cuando debemos de ver nosotros. Aquí somos muy pocos o somos muchos. Muchos han salido del mundo y ahora estamos en Dios. O somos de los pocos que estamos en el mundo. Somos de los muchos que estamos en el mundo. Pero ¿cómo podremos saber nosotros la diferencia? No necesitamos buscarla. No saber si somos pocos o somos muchos. Lo que necesitamos saber es que nosotros no estemos en el mundo. Hijitos míos, nosotros sois de Dios. Ya lo habéis vencido ya. ¿Por qué? Es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vuelve a marcar la diferencia de dos para manifestarse en lo exterior. Por eso dice, examine los espíritus si son de Dios o no son de Dios.
¿Por qué? Porque la lucha interior de nosotros, pero siempre miramos la referencia hacia los demás. Aquel anda en el mundo, aquel anda en el mundo, procura de que nosotros no seamos de los que andamos en el mundo, sino de los que andamos con Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, dice así, lo tenemos, ahora falto yo, dice así, el 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Volvemos hacia el 22 y dice, habiendo purificado vuestras almas. Pero ¿cómo son purificadas? Por la verdad. ¿Por qué? Por la verdad. Si tú retienes la mentira, quieres seguir en la mentira, ni creas tú que estás purificando el alma, ni te estás purificando tú solo, ni usas la referencia que usó nuestro Señor Jesucristo cuando le habla a sus discípulos en el 15:3 de San Juan. Vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Porque Jesucristo sabía que aquellos discípulos no lo habían rechazado, lo seguían y que ellos guardaban las palabras que Jesús les hablaba. Cuando miramos nosotros a Pedro, ahora usando esta referencia, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pero vuelve a marcar la diferencia. ¿Por quién? Por el Espíritu. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Vuelve a hacer la referencia. Espíritu y amor, pero amor no fingido. Y de todo corazón. Vamos a ver si es lo que dice Pedro en el mismo versículo, pero al último, de corazón puro, de puro corazón. Marca la diferencia, Juan, marca la diferencia ahora Pedro. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, pero en el 11, miramos una referencia también de lo que dice en el capítulo 2, versículo 11. Dice de esta manera, 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pero, ¿qué es lo que está batallando con el alma? Contra el alma. 11, que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay diferencia. También la marca Pedro. Y si nos vamos a Pablo, Pablo está haciendo lo mismo. No importa a quién están enseñando de lo mismo. A que salgas del mundo, aún estando aquí entre nosotros, pero nosotros ya no somos del mundo, ahora somos de Dios. Y es lo que debemos nosotros de saber o entender. ¿Cómo comenzó Juan? Hijitos, vosotros sois de Dios porque habéis vencido al mundo. ¿Hubo una lucha? ¿Hubo una guerra? ¿Hubo una batalla? ¿Algo hubo para que nosotros hayamos vencido al mundo? Sí, una batalla que nosotros tenemos que batallar y decimos, yo quiero salir del mundo, pero no quieres batallar, no quieres pelear, no quieres luchar. ¿Y qué es lo que vas a usar para batallar, para pelear? La fe. Porque nuestra fe, dijo Juan, es la que vence al mundo. ¿Y en dónde está basada la fe?
en la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Cuando tenemos la verdad, entonces comienza la lucha. Nuestra fe vence al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Si nosotros tenemos la verdad. Si no tienes la verdad, no, si te engañas a ti mismo, entonces tienes que examinarte cuidadosamente, porque tienes que salir de la religiosidad, de esa religión que a veces muchos tienen y han pervertido, para que tú permanezcas en la verdad y puedas hacer tuya la promesa que dijo nuestro Señor Jesucristo. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pero los hombres de aquellos no quisieron recibir la verdad. Nosotros sí queremos la diferencia. Pues cuando nosotros recibimos la verdad, entonces ahora viene lo más importante, la fe, luchar, pelear, pero no vamos a luchar ni a pelear creyendo que vamos a perder, porque Juan dijo, mayor es el que está en vosotros que el en el mundo. Así es que no hay manera de que diga el creyente que va a perder. Y si pierde, es que el mayor que está en él no es Dios, porque perdió. ¿Por qué? Lo hace la misma referencia. Y cuando la marca Pablo, dice, porque en todas esas cosas somos más que vencedores. Así que vamos a luchar una lucha, una batalla, vamos a pelear ferozmente. No te engañes, simplemente para vencer. A veces es tan fácil, lo que pasa es que el hombre no quiere hacer la decisión. Santiago lo usa de una manera muy simple, pero a veces es difícil de aceptarla, porque Santiago dice, sométete a Dios, tú nomás sométete a Dios, y el enemigo va a venir y va a huir, ni siquiera te va a molestar, porque como un hermano hace años, no muchos, hace como 30 años, a muchos de ustedes todavía no nacían, hace como 30 años, él cantaba una canción, siempre andaba cantando esa canción, y nos quedábamos mirando. ¿Por qué? Él tenía luchas, tenía pruebas, y se decía esta canción, ando agarrado de la mano de mi Cristo. Oh Padre Santo, no permitas que me suelte. Por eso digo que Dios es puro amor. Hermanos míos, hoy me siento diferente. Hay vidas, es lo que cantaba él. Siempre andaba y siempre traía el canto, es como si no se supiera otro canto. Y aquel hermano dice, ya vienen con su canto. Pero ellos no se daban cuenta que yo podía juzgarlo a él porque yo tenía otro canto parecido. No como él, que la cantaba como ranchera, pero el canto. Cuando en prueba se encuentra mi alma y su luz casi no puedo ver. Hay un grito de mi alma que clama. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Cuando yo me encontraba abatido, cuando yo comenzaba a cantar ese canto, ay, me hace cuenta como un sediento que vaya, agarra un pedacito, el refrigerio. Bueno, también ese canto era refrigerio para mí, y continuamente lo cantaba. Y el hermano cantaba ese canto. ¿Por qué? Le llegaba al alma. Lo curaba, lo sanaba, no sabemos, pero siempre traía ese canto. A veces nosotros entendemos que somos vencedores. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente poner la palabra de Dios y nuestra firmeza, nuestra confianza, como lo hacía David. Mi confianza está en Dios. Si tu confianza está en Dios, pero él decía, yo ando agarrado de la mano de mi Cristo. Y siempre decía esa frase, ¿tú de quién andas agarrado? ¿La mano de tu Cristo? Y así es nosotros. Pero había un ruego. Decía, Padre Santo, no permitas que me suelte. Decía, dame las fuerzas para seguir yo agarrado de la mano de mi Cristo. Y podemos marcar la diferencia. Y podemos saber que ya no estamos en el mundo cuando nosotros tenemos ese deseo de andar siempre agarrados de la mano de mi Cristo. Si agarramos esa frase para nosotros, el diablo va a huir de ti, no se te va a arrimar, porque sabe bien que Cristo
ahí está en un lado de ustedes. Vamos a continuar. Continuaremos oyendo muchas prédicas, muchas prédicas, pero tenemos que examinarnos y ver y escudriñar que lo que estamos nosotros oyendo es la verdad. Muchos tienen problemas en conocer la verdad o el engaño. Muchos tienen problemas porque no se someten al Espíritu. Pero cuando tú estás sometido al Espíritu y estás oyendo una prédica falsa, por más bonita que se oiga, tú vas a saber que es falsa y que es del mundo. Y quiere aparentar que es parte de una congregación, ¿no? O que tiene una congregación. El que es espiritual lo va a descubrir fácilmente, porque el Espíritu se lo va a revelar. Que nosotros tenemos que saber la diferencia. Estamos en el mundo, estamos con Dios. Bendiciones a todos. ¿Alguien quiere tener siempre ese sentir de que quiere siempre andar con Cristo? Vamos a orar. Divino Padre de la gloria, sabemos y entendemos que nuestro Señor Jesucristo vino para salvar este mundo, así como lo vemos nosotros al manifestarse su amor, pero comenzamos a entender que vino a sacarnos del mundo y nos ha mostrado el camino para nosotros ya no estar en el mundo ni pertenecer al mundo, sino salir del mundo. Y tenemos deseos en nuestro corazón de servirte, de agradarte. Queremos pedirte que queremos seguir agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ese deseo, y como ese deseo en nuestro corazón que ponemos delante de usted, un corazón puro y sin engaño, en que nuestro deseo es firme de querer agradarle. Padre, estamos ante su divina presencia, no para prometerle, sino para suplicarle que siga con nosotros obrando y que su misericordia se siga extendiendo con nosotros, y que esta batalla que a veces nosotros tenemos por nuestros deseos, que nosotros venzamos, pero vamos a vencer de una manera en la cual vamos a estar agarrados de la verdad para que nuestra fe nos haga victoriosos. Padre, rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, también por aquellos hermanos que no están entre nosotros, para que alcancen de esta misma gracia que usted derrama sobre nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén.